Buenas, Mateo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer a los medios de comunicación que vengáis a esta propuesta de rueda de prensa que hemos hecho desde Verdes Equo. Bueno, hoy venimos a hablar sobre el plan de emergencia municipal, que es un plan de emergencia que tienen todas las ciudades, autonomías, y hay un plan de emergencia estatal que tiene algunas cuestiones que queremos volver a poner en valor, porque llevamos ya 12 años hablando de esto en los plenos, haciendo ruedas de prensa, lo sabéis, la prensa local, que ya son muchas veces las mismas o casi las mismas peticiones, y un año más volvemos a repetir algunas cosas y añadimos más. En primer lugar, para que la población sepa de qué estamos hablando, qué es el plan de emergencia. Entonces leo cómo se define el plan de emergencia. Es un texto que establece las directrices que guiarán las acciones ante una emergencia. En total son 160 páginas el último plan de emergencia, que data del 2021. Este plan de emergencia tiene dos partes, dos cuerpos, como llama la ley. Hay un cuerpo central del plan de emergencia en el que se establecen directrices generales a seguir. Esa parte es la que se aprueba en el Pleno y que obligatoriamente cada 5 años se tiene que renovar, se tiene que ampliar o se tiene que ejecutar diferentes cuestiones que hayan pasado durante los 5 años de leyes de ámbito superior. ¿Qué ocurrió? Ya en 2010, que había el último plan, en esa legislatura Verdes Equo intervino en el pleno del ayuntamiento para indicarle a Eva Corrales, la alcaldesa de la ciudad entonces, que ya estaba próximo el plan de emergencia a terminar, hasta los 5 años que tenía en vigor, y que teníamos que empezar a adaptar ciertas cuestiones legislativas de ámbito superior que tenían que incluirse en el nuevo plan. Posteriores legislaturas, ya con el PSOE Izquierda Unida y luego con el PSOE en mayoría, seguimos interviniendo en el Pleno diciendo que se estaban pasando los plazos, y no es hasta el 2021, 11 años después del plan de emergencia anterior, cuando ya se establece la adaptación y el nuevo plan de emergencia. 11 años creo que es más del doble de lo que la ley permite, con lo cual vemos cierta desafección ante este tema, ¿no? Y aparte de este cuerpo fijo, hay un cuerpo, digamos, más dinámico, que son los anexos de información dinámica, que es como se llama legalmente. ¿Eso qué es? Para que lo sepa la gente. Bueno, pues se van realizando actualizaciones que no tienen que ir a pleno y no tienen que adaptarse, sino que simplemente se tienen que renovar, porque la ciudad crece, hay nuevos planos, hay nuevas zonas que puedan ser inundables, porque hay nuevos materiales, nuevos recursos de protección civil, de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Toda esa parte es el segundo cuerpo del plan de emergencia. ¿Para qué sirve? Bueno, porque sepa la ciudadanía, evidentemente, lo que pone la normativa. Sirve para investigar lo que pueda representar un riesgo y evaluar cómo deben afrontarse las actuaciones en caso necesario. Se establecen 3 tipos de riesgo, bajo, medio y alto, y se estudian, pues por ejemplo, no voy a decir todo lo que viene en esas 160 páginas, pero riesgos de inundaciones, riesgos de tsunami, riesgos de sequía, riesgo eólico, como hemos sufrido hace apenas un mes con el temporal de viento que hubo, riesgos de incendio, riesgos del transporte, que es un tema que esta ciudad es muy especial, porque aparte de ser una ciudad litoral, que tiene sus riesgos marítimos, es una ciudad que tiene transporte terrestre, solo tienen muchas, transporte marítimo, solo las que están en el litoral, y transporte aéreo, solo las que tienen aeropuerto o base aeronaval como es Rota. Y también estudia los riesgos de actividades terroristas y de conflicto bélico. Esto no lo dice Verdes Equo, ¿eh? No queremos ser alarmistas como siempre nos tachan. No, somos realistas, y esto viene en el informe del plan de emergencia. En su capítulo 7, y ya termino con este preámbulo, que la ciudadanía sepa que dice cómo debe difundirse este plan de emergencia. Porque claro, yo pregunto a la gente, os pregunto a vosotros, a la prensa, me lo pregunto a mí mismo, ¿dónde está ese plan? ¿Qué tengo que hacer para leerlo? ¿Qué pone? ¿Qué tengo que hacer en caso de evacuación por cualquier tema? Seguramente los que nos estén escuchando ahora mismo dirán, pues es verdad, ¿qué hago yo si ahora mismo pasa algo? Bueno, pues para difundirse, dice el capítulo 7 que tras su aprobación el plan de emergencia deberá darse a conocer y divulgarse para que toda la ciudadanía lo conozca. Sigue diciendo el capítulo 7, se mantendrá una rutina continua de divulgación entre la población, aportando consejos y medidas de autoprotección y actuaciones puntuales ante riesgo. Y termina diciendo que se estudiarán formas de aviso eficaces. Bueno, con este preámbulo, con lo que marca la normativa actual, lo que hemos hecho desde Verdes Equo desde hace 12 años, es pedir una serie de cuestiones. La primera, que se revise en el plazo de 5 años, que no vuelvan a pasar otros 11. Que además se incorpore al plan de emergencia las cuestiones necesarias que incluye
el plan que acaba de aprobar la Junta el verano pasado, en el mes de junio, que se denomina Plan de Emergencias ante riesgo de maremotos, porque estamos en una zona de riesgo de tsunami. Y la Junta de Andalucía ha establecido para todo el litoral andaluz un plan de emergencia específico para el riesgo de tsunami. Eso lo tiene que incorporar, ¿no? En segundo lugar, ¿qué queremos desde Verde Secuo? Que el plan de emergencia sea visible fácilmente para la ciudadanía. ¿Dónde mejor? Que esté en la página de inicio de la web del ayuntamiento. En una de las respuestas de las intervenciones que hicimos en el Pleno, el alcalde Javier Ruiz Arana se comprometió a que estaría en la página inicial. Una pestaña, un clic, para poder acceder directamente al plan de emergencia. Esto fue hace ya un montón de años. Sigue sin existir en la web del Ayuntamiento de Rota la página de inicio. En tercer lugar, ¿qué pedimos? Bueno, pues que se envíe el plan de emergencia a todos los colectivos y asociaciones de Rota de manera periódica anual, a través de alcaldía o a través de la delegación de participación y del Consejo Sectorial de Participación, donde están incluidas muchas asociaciones y colectivos. Si el plan dice que se tiene que divulgar, divúlguese a todos los colectivos, asociaciones, partidos políticos, anualmente, a través de correo electrónico. Ahora mismo con las tecnologías sería muy fácil divulgarlo. En cuarto lugar, pedimos que se desarrolle un plan de evacuación. Aunque el propio plan de emergencia dice que no lo va a desarrollar, evidentemente acabo de hacer una pregunta ante la Cámara y ante la ciudadanía. Si ahora hay un tsunami, tenemos 45 minutos, una hora, para buscar un lugar seguro. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si hay una alarma de actividad terrorista, o si hay un posible conflicto bélico, o si hay un aterrizaje forzoso de una aeronave, hay muchísimas cosas que no sabemos qué hacer. Que se desarrolle un plan de evacuación, que sea conocido por la ciudadanía, que se difundan esos métodos de autoprotección, porque evidentemente en 45 minutos no podemos coger el coche e irnos de la ciudad, al revés, eso es lo último que deberíamos hacer. Entonces tenemos que saber cómo autoprotegernos de ciertos riesgos que vienen en el plan de emergencia. Y además pedimos que se haga un simulacro anual de evacuación. Esto lo acaba de hacer Chipiona el día 6 de noviembre de este año, hace 3 semanas. Han hecho un simulacro de evacuación. Entonces, anualmente hay que hacerlo y divulgarlo. Y en último lugar, en quinto, desde Verde Secuo pedimos realizar las adaptaciones necesarias, incluida la señalización en las calles ante riesgos de tsunami, para conseguir que en nuestra idea el certificado internacional que se llama Tsunami Ready, como lo ha conseguido Chipiona, que tiene sus placas, igual que hay una placa de prohibido aparcar o de lo que sea, una placa que te indica los puntos de evacuación a las zonas más altas de la ciudad y está por toda la localidad de Chipiona. Este certificado internacional de Tsunami Ready, yo creo que si tenemos cierto interés, la capacidad económica y la capacidad política existe para poder conseguirlo. Si lo ha conseguido Chipiona, ¿por qué no lo va a conseguir Rota? Y nada, con esto acabo, porque yo vuelvo a repetir, Verde Secuo no es alarmista, como nos han tachado siempre, al revés, al contrario. Es que la realidad se impone y cuanto mejor estemos preparados para eventos de riesgo, al final menos daños personales se producirán, porque los daños materiales siempre se pueden reponer, pero los daños humanos ni tienen precio ni tienen reposición. Así que como esto ya se hace en muchas zonas del mundo y en ciudades tan cercanas como Chipiona, creemos que Rota es capaz y debería ser capaz de realizar estas propuestas que desde Verde Secuo llevamos 12 años proponiendo al Ayuntamiento. ¿Ha vuelto a registrarla por escrito o es un llamamiento simplemente a través de...? Es un llamamiento con esta rueda de prensa y gracias por la pregunta. ¿Por qué? Porque hemos intervenido en el Pleno, hemos hecho notas de prensa, hemos hecho registros a través de OA y seguimos exactamente igual o peor, porque ahora hay más riesgos, pues evidentemente es palmario que hay más riesgos y no ha habido ninguna respuesta. Entonces, esta vez hemos decidido dar el paso y hacer una rueda de prensa. Es la primera vez que os hemos convocado para este tema, precisamente por hacerlo de otra manera y a ver si por fin alguien se pone las pilas y Rota empieza a ser una ciudad que tenga su protocolo de emergencia, su plan de evacuación, esté trabajado. No estoy hablando del evento que se hace todos los años con Protección Civil, Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que se hace un fuego, se apaga el fuego. No, estoy hablando de un plan de evacuación. En Chipiona, ya digo, hace 3 semanas se ha hecho, se ha cogido un par de colegios, no vas a evacuar a toda la ciudad porque es un simulacro, ¿no? Pero tú coges un par de colegios cada año y poco a poco, desde niños con el aprendizaje, sabremos qué hacer en una cuestión de riesgo.
El riesgo de tsunami sería la principal actualización que proponéis vosotros para el plan de emergencia. Hombre, el riesgo de tsunami, quien haya visto cierta cadena de televisión nacional, que no voy a decir el nombre, que la semana pasada hizo un documental de 1 hora al respecto de la costa gaditana y de Huelva sobre el tsunami, le habrá quedado claro que la pregunta no es si habrá un tsunami o no en Rota, sino la pregunta es cuándo va a haberlo. Esa pregunta no tiene respuesta, pero sabemos que lo va a haber. Entonces, claro que es uno de los riesgos principales, porque además, en una de las conferencias que dimos sobre movilidad sostenible, Verde Secu, hace ya sus 10 años, una persona del público asistente le preguntó al ponente, que era especialista en movilidad, qué pasaría si tenemos que evacuar por riesgo de tsunami en la ciudad. Claro, él dijo, por coche imposible, por carreteras se colapsan. La única salida es autoprotección, subirse a una zona alta, para eso hay que conocerlo y tiene que estar señalizado, como hemos propuesto hoy aquí, y por mar es la mejor vía. Si tú tienes 45 o 60 minutos para evacuar Rota, la mejor manera es coger hacia el mar, porque cuanto más te vayas hacia el mar de adentro, la ola va a hacer un bamboleo, pero no te va a romper en tu cara, no te va a romper en tu edificio, no te va a llevar por delante. Entonces, este especialista dijo que la forma más rápida de evacuar la ciudad en riesgo de tsunami, y la mejor, es a través del mar. Claro, a través del mar tenemos que tener una coordinación con la base aeronaval, con todos los buques que hay, intentar de alguna manera que una gran parte de la población pudiera salir por el mar. Pero no solo hay ese riesgo, Nuria. Ya he dicho que el plan de emergencia contempla riesgos que son ciertos. Hay una base aeronaval. Los conflictos bélicos, no vamos a decir nada nuevo, cada vez son más graves, se extienden por más territorios del planeta y no parece que vayan a acabar. Entonces, bueno, pues es un punto de mira. Me refería a la actualización, puntos para actualizar ese plan. Sí, sí, Punto claro. principal. El tsunami es el punto principal porque es algo que es cierto y que va a pasar. La actividad terrorista, conflicto bélico, no sabemos si va a llegar aquí o no. Sabemos que cada vez hay un riesgo mayor, pero el principal es el de tsunami. Evidentemente hay de incendios, riesgo de sequía, olas de frío y calor, todo eso establece, ¿no?, el protocolo, pero el principal es el de tsunami porque es algo que va a ocurrir. De hecho, ya se llevó el tsunami de Lisboa en 1755, toda la Torre de la Merced, todo lo que era el convento.